Buenos días a todas y a todas. En esta última jornada del foro y con la mesa con la que abrimos el debate, también en la sala 1, pero nuestra mesa de la sala 2 tiene por título Espacios de diálogo intergeneracional para la transmisión y la transformación de la herencia. Y en ella se reúnen 3 proyectos, Cascarrias, Las Pastoras del Valle Bajo del Lozoya y La Refugia, que giran en torno a la cuestión de la transmisión intergeneracional, uno de los temas claves del programa Cultura y Ruralidades, pero estos 3 proyectos introducen enfoques novedosos en el diálogo, de forma que se busca un encuentro más horizontal y recíproco entre las generaciones. Se introduce la perspectiva de género, ya que las mujeres del medio rural son poseedoras de saberes, pero también de historias de vida que en muchas ocasiones han quedado invisibilizadas. Y por último, y para mí lo más importante, porque dotan a este diálogo de un factor humano que permite el desarrollo de sentimientos de bienestar y de autoestima entre sus participantes. Bueno, poco a poco vamos a ir desvelándolos porque tuvimos una charla previa y los elementos de confluencia son muchos. Y pues primero nos va a presentar César Redrado el proyecto Cascarrias. César es investigador predoctoral en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y en el Instituto de Ciencia y Tecnología Medioambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero Cascarrias es un proyecto muy personal porque se localiza en Ablitas y otros municipios de la Ribera Baja de Navarra, de donde es procedente. Muchas gracias, César. Nada, muchas gracias por asistir hoy aquí. Y bueno, para quien no sepa, cascarrias son esas salpicaduras de barro que se nos pegan en la ropa cuando vamos al campo. También es una de esas muchas palabras que antiguamente se usaban muy a menudo, pero que cada vez caen más en desuso. Entonces también como proyecto un poco queremos como que sea ese tránsito como un viaje hacia un lugar en el que los seres humanos nos volvamos a reconectar con esa naturaleza y a través de estos saberes intergeneracionales podamos lograr seducir a los jóvenes que cada vez están más desconectados, ¿no? Es la última esa. Bueno, mientras os voy contando. Nada, vais a ver, para quien no sepa dónde está Ablitas, mira, estamos en el punto blanco, que es Estella, y Ablitas está en la parte más al sur de Navarra, haciendo muga, que decimos en Navarra, haciendo el límite con Aragón. Entonces, claro, aquí el paisaje de Ablitas es totalmente diferente al que mucha gente de fuera de Navarra está acostumbrada a creer, ¿no? Cuando hablan de Navarra, y es un típica estepa ibérica que fue creando a través del ser humano, que fue roturando campos, pastando, haciendo fuego y demás. Y ahí podéis ver una imagen, ¿no? Un poco prototípica. Y bueno, todo este proyecto comienza un poco a raíz de hablar con mi abuela, ¿no? Desde siempre, que me contaba cómo al no tener recursos, al no tener agua, no tener madera, ¿no? Como aquí en el norte, tenían que buscarse las castañas como fuera. Y, por ejemplo, eso que no sé si podéis reconocer, en la ribera se llaman calvos, que son las olivas que se caen en verano, se quedan secas y no llegan a tener carne y son solo piel y hueso, y hacían como 25 o 30 kilómetros andando, más los otros tantos en tren, para venderlos y no les daban, o sea, les daban una miseria, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, a una persona que arrampla con todo se dice, esta persona no deja ni los calvos, ¿no? Que viene un poco por ahí. Y hemos estado intentando recopilar un poco de una serie de patrimonio material, ¿no? A través de entrevistas, de documentación, y os voy a dejar unos retazos. Por ejemplo, esta es una copla de Andrés Ruiz Bartos, más conocido como el tío Bartos, que dice así: picapuerco no aterrices en los montes abliteros, que la nava y los ruices está lleno de costilleros.
Esto nos da un poco a pensar de cómo era la sociedad, ¿no? Picaporco es un ave que se llama el alcaudón. La Nava y los Ruices son dos toponimias del Monte de Ablitas, y costilleros, no sé si conocéis, son las costillas son los cepos que usaban para cazar pájaros. Entonces esta persona ya avisaba como a los pájaros de que se andaran con cuidado, porque claro, había tal hambre que era lo que, o sea, cualquier recurso a mano era aprovechable, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado recopilando nombres locales de plantas y animales, y ahora un poco también lo que estamos intentando hacer es compararlo con otros pueblos. Esto entonces nos va a poder dar una imagen de cómo en unos pueblos y en otros se van creando nombres, va diferenciando cuáles son los elementos que se toman para elegir esos nombres y cómo va cambiando, ¿no? a lo largo del tiempo. Luego también una cosa que es bastante importante, hemos marcado el proyecto como en un ámbito que es como de diversidad biocultural, que relaciona esas dos partes de naturaleza y seres humanos, y sobre todo hace bastante hincapié en el tema del lenguaje, ¿no? Y esto toma gran parte al perder nuestro lenguaje, estamos también perdiendo temas de naturaleza y viceversa. Entonces, bueno, por poneros algunas anécdotas más, ¿no? En el pueblo se llama hacer borde a una cosa que cuando ya la posguerra pasó, ¿no? Los tiempos de verdadero hambre y tal, los jóvenes, para sacar dinero para fiestas, para beber, para música, tal, lo que hacían era simplemente ir a casa de los padres. Se reunían en grupo y en las cuadrillas y iban a casa de los padres a robar. Entraban por la noche y hay anécdotas súper curiosas de cómo se las ingeniaban para robar lo que sea, una saca de trigo, aceite, lo que fuera. Y bueno, antes de que Nicky Jam y Karol G reventaran el panorama musical con esta canción de Atusa, bueno, en Ablitas ya teníamos lo que eran nuestras propias musas, ¿no? Que cuando las mujeres iban a bailar el esparto, lo que hacían era, claro, tenía que estar todo el día, pues lo que hacían era competir entre ellas, ¿no? Vamos a echar una tusa a ver quién es la que más hilos de esparto hace, ¿no? A ver quién trenza más. Y bueno, antes os hablaba un poco de cómo el ser humano, ¿no? En estas zonas creó el paisaje. Pero claro, una cosa de los que nos estamos preguntando es si el paisaje también ha conformado el ser humano, ¿no? Porque claro, o sea, quizás se dice que en el norte la gente también es como más fría, un poco más reservada, y que en el sur, a través de, por ejemplo, esta cita del etnógrafo de Ablitas, que recogió diversas cosas del folclore de la merindad, va un poco como esa sangre caliente que tenemos, ¿no? Que nos diferencia, que parece que mucha gente dice que somos como más aragoneses y demás. Entonces, bueno, esas interrelaciones entre seres humanos y naturaleza que se han venido dando y que parece que se están perdiendo, queremos ver a ver si también la identidad, la personalidad de la gente ha ido cambiando o no. Entonces, pues bueno, algunas de las cosas que hemos estado haciendo es, por ejemplo, un documental entre que podéis, os animo a ver en YouTube, que hice con mi compañero Miguel, que bueno, relata un poco eso, ¿no? Esa vida tan dura que tenía la gente, ¿no? Cómo se las tenía que apañar con lo mínimo, pero aún así vivían, o sea, tenían sus anécdotas, sabían cómo divertirse, cómo vivir en comunidad, y la verdad que, aunque parece que es un título un poco que da a pensar, ¿no? Que puede ser melancólico o pesimista, la verdad que creo que no van por ahí los tiros, pero bueno. Y nada, también hemos estado haciendo fotografías. Esta es, por ejemplo, una fotografía que tomé al abuelo de un amigo en el huerto, que tiene más de 90 años y que va cada mañana, y que bueno, con ella, por ejemplo, pude ganar un premio de fotografía a nivel regional aquí en Navarra. Y también otra cosa que estamos haciendo ahora, pues, un poco con Ciencia Ciudadana, también estamos trabajando esto con el tema de los nombres de animales y plantas, es recopilar imágenes históricas y cómo reconstruir hechos históricos. Por ejemplo, hay una apuesta, ¿no? De a ver quién podía coger una cajetilla en un mayo untado por jabón, o cómo actividades tradicionales como las mujeres iban a por agua, ¿no? Con los cántaros en la cabeza y la rodilla, que eso parece impensable, que es como parece que lo vemos en las películas de África y no nos queda tan lejos, ¿no?
Y bueno, como decía al principio, hemos estado sobre todo centrándonos en Ablitas. Ahora ya parece que vamos relanzándonos un poco y trabajaremos más en conjuntamente también con otros pueblos y demás. Y nada, que seguro también que desde este proyecto salen confluencias y cosas muy chulas. Así que nada, muchas gracias, Mia Esquer, y cedo la palabra a mi compañera María. Muchísimas gracias, César. Continuamos ahora con María Julián, licenciada en Educación e impulsora de múltiples iniciativas de innovación social en el área de la Sierra Norte de Madrid, como el proyecto que nos presenta, Las Pastoras del Valle Bajo del Lozoya, que trata de recuperar las actividades y ponerlas en valor, las actividades que desarrollaron las mujeres que fueron pastoras en el entorno de la Sierra Norte de Madrid cuando eran niñas en el entorno de mediados del siglo XX, estableciendo a su vez conexiones con proyectos de ganadería extensiva actuales impulsados, desarrollados por mujeres. Entonces es un proyecto muy interesante, bueno, como todos. Desde cuando quieras, María, nos cuentas un poquito más. Muchas gracias, Andrea. Estoy muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias a las personas que estáis aquí. Muchas gracias a la organización, al Ministerio de Cultura. Buenos días a todas. Egunon. Y bueno, creo que no me va a dar para contaros todo lo que quiero contaros. Y Andrea ha hecho un resumen estupendo. Vengo a hablaros de mujeres del rural, mujeres que hicieron de todo, pero hemos querido rescatar un trabajo que hicieron fundamentalmente y fue el pastoreo, en una época en la que había muchos rebaños y que era una fuente principal de subsistencia. Estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de niñas, de hijas de la posguerra. Y que empezamos este proyecto de las Pastoras del Valle del Lozoya, de la Mancomunidad del Embalse del Atazar, que es una agrupación de municipios que están en la Sierra Norte de Madrid. Son 6 municipios, 10 localidades. Para que os hagáis una idea, no llegan a 2.500 personas. Entonces, en estos municipios yo comencé a trabajar en finales de 2020, que además hemos encontrado muchas coincidencias, ¿verdad?, entre Alicia y César y nuestro proyecto, porque empezamos más o menos en esa época. Y yo comienzo a trabajar en este proyecto y empezamos a hacer investigación sobre los trabajos tradicionales de las mujeres. Porque bueno, pues sí que hay muchas personas en el territorio que han hecho investigación y han recuperado y han actualizado fiestas tradicionales, pero es verdad que dónde estaban los oficios de las mujeres. Y bueno, hay una falsa creencia y un sesgo de género importante sobre esos trabajos de las mujeres y creemos que estaban metidas en casa todas y no es así. Entonces empezamos a ver por los discursos de estas mujeres que había muchas mujeres que habían sido pastoras desde niñas, ¿no? Mujeres que habían trabajado también en la agricultura, en repoblaciones forestales. Y entonces pues fue algo que no nos creíamos que esta identidad cultural femenina, que además había más pastoras que pastores en muchos de los pueblos, que no estuviera visibilizada, ¿no? Comenzamos a trabajar con ellas con mucho cuidado. Ahí veis una foto de una de ellas, de pequeña, supuestamente en el colegio, pero ellas no tuvieron acceso a ir al colegio por ser mujer. En este caso, por ser mujer. Porque los hombres iban al servicio militar, sí que decían que si tenían que mandar una carta tenían que aprender, tenían que saber escribir, pero las mujeres con coser y casarse tenían suficiente. Entonces, bueno, es una foto que la he querido poner porque no refleja la realidad, pero bueno, ahí está, ¿no? Creo que tenéis que pasar. A ver, yo no puedo pasar. ¿El otro? Me he dado 2 veces. Vale. Enseguida empezamos a ver que ellas mismas eran las que tenían que transmitir. O sea, con mucho cuidado, es un proyecto muy emocional, estamos hablando de historias de vida, es algo muy delicado
empezamos a entrevistarlas individualmente en grupo y vimos que eran ellas las que tenían que comunicar, que eran ellas como portadoras de sus patrimonios las que tenían que comunicar. Yo he traído unos cuantos objetos que os voy a ir enseñando, que no me quiero enrollar mucho, pero bueno, estas albarcas que muchos conoceréis en vuestros territorios, o algunos lo llaman abarcas también, eran las que ellas utilizaban de niñas para recorrer estos territorios que han estado muy presentes también en el territorio, hemos habitado los territorios junto con ellas en estas actividades y que es muy simbólico de esa vida que llevaban, de esa vida dura, ¿no? de escasez, pero que ellas siempre cuentan con mucha alegría. ¿Por qué? Porque había una tremenda ayuda entre ellas. Ellas generaron una red de apoyo que fue lo que les hizo realmente sobrevivir entre mujeres de varias generaciones. Y bueno, todo eso quisimos que lo contasen ellas mismas. Aquí tenéis algunas actividades que fuimos haciendo. Y poco a poco el objetivo de todo esto que es principalmente que ellas sintieran reconocido su trabajo, porque ellas mismas no valoraban, era algo que tuvieron que hacer, era algo que les obligaron a hacer, que nunca estuvo reconocido, pero que ellas mismas no valoraban. Entonces, ese era nuestro objetivo principal, al mismo tiempo que visibilizar todo este patrimonio femenino. Entonces empezamos a hacer actividades, una senda guiada, que la seguimos haciendo, nocturna, donde ellas cuentan los lugares que transitaban, las acompañamos como en una noche de luna llena, por donde ellas transitaban, nos enseñan el recorrido, los enseres que ellas llevaban, etc. Y una jornada que hicimos donde ellas decían, pero aquí no va a venir nadie, pero que si no tiene interés esto, ¿no? Entonces se llenó la sala, fue también un encuentro con pastoras actuales y empezamos a ver pues eso, que no solamente generaba mucho interés, sino que lo bonito de este proyecto, lo que me llamó mucho la atención, porque yo también en este proyecto he aprendido muchísimo, es que la propia comunidad empieza a identificarlo como propio. Unos patrimonios que han estado enterrados realmente, que casi no se conocían, empiezan a llamarnos para que vayamos a centros culturales, a centros educativos, y la propia comunidad se empieza a apropiar de estos patrimonios. Aquí, como ha dicho Andrea antes, tenéis unas fotos de unos encuentros con pastoras actuales del territorio. Mujeres también en el rural, algunas de ellas vienen del urbano, pero tienen proyectos de pastoreo actual. Como dice una de ellas, Clara, no hay que nacer en un pueblo para ser de pueblo, y son mujeres que contribuyen enormemente a su comunidad porque tienen proyectos no solo muy personales, sino que contribuyen, porque son proyectos de agroganadería regenerativa, que contribuyen también y realizan unos servicios ecosistémicos importantes. Estas relaciones entre ellas se crea desde el principio una conexión, importante también los conocimientos, pero importante también los valores que estamos entre todas generando, ¿no? Los encuentros con infancia maravillosos, o sea, hay una conexión entre esos dos extremos de generaciones impresionante, que no se conocen y en el momento conectan. Y bueno, por ejemplo, hay una actividad ahí que veis en una plaza, también hemos intentado habitar los espacios, estar mucho en el exterior, habitar esos espacios también culturales. Estas actividades son maravillosas y poco a poco ellas han querido, no todas participan, hemos entrevistado como unas 22 mujeres, más o menos la mitad participan, son mujeres entre 80 y 90 años, son las sabias, nosotras las llamamos las sabias desde el principio, son nuestras pastoras sabias. Quisimos seguir avanzando, realmente nunca pensamos que todo esto ha sido un proceso que no teníamos pensado, simplemente queríamos acompañarlas, simplemente queríamos que se viese y bueno, gracias al Ministerio de Cultura pudimos hacer un documental que recoge también esas vivencias de ellas, todas las actividades que hacían a lo largo del ciclo del año, con proyectos también, con el testimonio de pastoras actuales y algunos proyectos que hemos realizado en la comunidad. Este documental, más que un producto, ¿no?, que es una manera muy capitalista de ver muchas veces todo esto, es una herramienta maravillosa para poder seguir generando espacios, aquí tenéis algunos ejemplos,
Es un proyecto que no solamente tiene un documental, sino una exposición de fotografías en la que han participado personas de la comunidad. He olvidado deciros que también la música está muy presente y que en la senda nocturna que hacemos, la Escuela de Músicas Populares de la Sierra Norte nos acompaña con instrumentos tradicionales, con música. En este camino hemos tenido mucha ayuda, muchas personas que ahora mismo no puedo nombrar, pero que están ahí, que quiero agradecer desde aquí. Hay una parte también dentro de este, sobre todo dentro del documental y dentro de este proyecto, que a mí me despierta. Yo tengo una conexión con la música y con las canciones desde un lugar no racional, no teórico, sino más intuitivo, y es una necesidad de transmitir a través de la música y de las canciones. Entonces, todo esto, toda esta emoción, pues a mí me genera esa necesidad y hay una serie de canciones que yo compongo. El documental, hay una canción, la canción principal es una canción cantada por mí que creo que viene a resignificar y viene a ayudar. Es una canción que nos emociona porque la hemos cantado, se la he cantado a ellas, pero creo que también es una manera, es un medio de resignificar estos mensajes, estas narrativas, ¿no? Y bueno, para no enrollarme más, me gustaría poneros un poquito del tráiler para que esas voces estén presentes aquí y para que conozcáis a nuestras sabias. ¿Si podemos ponerlo? Se baña la luna se baña en aguas claras en la noche y con su manto plateado alumbra los rincones que la sierra esconde. Mi madre también fue pastora. Mis abuelas también fueron pastoras. Hemos pasado mucho miedo. Hemos pasado mucho miedo. ¿Qué íbamos a hacer? Si otra cosa no teníamos, pues éramos felices unas con otras. Eso era nuestra vida, hijas. Nada más el campo. Pensándolo, ese día me ilusioné, aunque luego después, pues no tanto. Por verme sola, claro, que las niñas de mi época y de mi edad, pues no salían al campo. Yo no conozco el colegio, que a las hijas nos tenían un poco como da igual, ¿no? Como diciendo, bueno, no importa porque no importa mucho. La vida ha sido muy dura, pero para mí ha sido muy bonita. Mucha alegría, porque yo ahora no, pero he tenido mucha alegría siempre. Trae un atajo de ovejas que no sabe ni contar y en la piel lleva la huella del sol, la tierra y la verdad. El documental no lo tenemos en abierto porque estamos haciendo presentaciones con ellas, siempre vamos con ellas. Para mí esto es raro, se lo decía Alicia, porque siempre voy con ellas y bueno, por eso había traído algunas cositas, un uso, luego si queréis lo podéis ver y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, pues ya nuestro tercer proyecto es La Refugia, en Guamba, Valladolid. Un proyecto ideado por Alicia Álvarez, que es doctora en comunicación, creadora cultural. Anteriormente desarrolló su trayectoria profesional como directora de Radio Primavera Sound y profesora de universidad en centros como la Universidad Ramon Llull o la Carlos III de Madrid. Y bueno,
Alicia decide retornar a su pueblo de origen, a Wamba, y inspirándose en la experiencia de la escuela rural, en la que confluye en el aprendizaje alumnas y alumnos de distintas edades, desarrolla una escuela de carácter intergeneracional y experimental, con perspectiva de género y no capacitista. Entonces, todas estas ideas nos las va a explicar ahora Alicia y en qué consiste la refugia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación tan completa. Y también gracias a la organización por habernos sentado aquí, por habernos invitado, vamos, por haber podido participar aquí y habernos sentado con estos proyectos con los que tenemos tanta conexión y que nos emocionan tanto. Además de todo lo que ha dicho Andrea, que eso ya no lo voy a decir, estamos muy basadas en la intersección entre cultura y afectos o arte y salud psicoemocional. Nos gusta estar a medio camino en algunas cosas, por ejemplo, entre el conocimiento académico y la sabiduría popular o ancestral, y también nos gusta mezclar la teoría crítica y los activismos, y por otro lado, el conocimiento psicoespiritual. Entonces, bueno, nos centramos sobre todo en ser un espacio educativo cultural que está dirigido a personas que decimos vulnerables, pero que en realidad a nosotras nos gusta decir vulnerabilizadas por este sistema capitalista salvaje y también pues las identidades no normativas, por decirlo de alguna forma. Como inspiración tomamos y base de trabajo los modos de vida rurales y también los ritmos de la tierra, ¿no? El tiempo lento es sobre todo una de las grandes inspiraciones de la refugia, esas temporalidades rurales y sobre todo el carácter intergeneracional, ¿no? Que está implícito en el pueblo. Bueno, en Bamba, por ejemplo, somos 300 habitantes, no llegamos, entonces creo que esto da como una perspectiva de lo que es lo intergeneracional en pueblos de este tamaño. Y nuestro profesorado lo formamos con voces expertas de fuera, con voces expertas del propio pueblo. Es una combinación donde no distinguimos el capital cultural de ninguna manera, independientemente de los estudios que tengan, si no han ido nunca a la escuela, porque como decía María, entre las personas mayores del pueblo, muy poquitas, y bueno, pues los mezclamos con gente de fuera que pueda tener otras experiencias y otro bagaje. Para nosotras esa primera escuela rural, esa primera experiencia en escuela, en la del pueblo, nos influye. Tanto yo como mi compañera de aventura, que es Saúl de Cruz, pasamos por esa escuela, ahora ya cerrada, del pueblo, donde hay una amplitud de personas de diferentes edades, de diferentes capacidades o incapacidades o diversidades, ¿no? Que nos vemos juntas en un mismo aula. Y también nos inspira mucho como ese rollo paralelo que tiene la educación en los pueblos, ¿no? De no ir respetando tanto la educación que puede haber, la educación reglada de las ciudades. Un poco punky en este sentido, ¿no? Entonces, desde esa mirada es como que para nosotras es una primera herencia que nosotras tomamos como algo que queremos renovar o actualizar. Entonces, bueno, haciendo un poco honor al título de la presentación, me voy a centrar simplemente en la trayectoria, en lo que tiene que ver con lo intergeneracional dentro de la refugia. A principios de 2022 se crea, pero es en 2023, me salto todo lo demás, cuando empezamos a hacer encuentros presenciales, que creo que es donde realmente se ve el efecto que tiene lo intergeneracional y esa recogida del legado de las mayores y los mayores. En esa primera jornada, que nosotras titulamos Veranos del antaño y del ahora, hacemos lo que después se ha convertido en el mayor reclamo dentro del pueblo, que es una mesa redonda intergeneracional. En esa mesa redonda lo que hacemos, voy a pasar a la siguiente foto, que creo que se ve mejor, es hablar del tema de los veranos, de cómo han cambiado, de qué tradiciones había, de cuáles se han perdido.
y lo hacemos como de una forma muy estricta por diferentes décadas que van de los 18 años que tenía Ainhoa, que era la más pequeña, a los 93 que tenía Andrés. Entonces hacemos como de una forma muy respetuosa para que todas las décadas estén representadas y obviamente que haya mayoría de mujeres, porque también pues era un poco la idea de la refugia de partida. En esa jornada también hacemos una proyección visual con fotos de antiguas, hacemos una sesión musical también con canciones que han marcado los veranos en el pueblo a lo largo de diferentes épocas. Perdón. Y además le añadimos una degustación de una limonada tradicional castellana, para cuya receta nos vamos a la peña más longeva del pueblo, que se llama Pan y Centeno, y ahí hay una sabiduría espléndida. Y nos explican un poco cómo se hace y pues nosotras lo hacemos y lo llevamos allí. Para nosotras es muy importante la investigación y además la investigación a pie de peña, ¿no? No sé si no hay gente castellana, igual no conocéis lo que son las peñas, son locales donde la gente se junta y hace fiesta y bueno, va más allá de ahí, es como una comunidad. Entonces esta peña lleva muchísimos años, es la más antigua y ahí cuando vamos salimos con oro absoluto de lo que nos han contado. En esa mesa ya describimos, y la traigo aquí porque creo que es como el eje sobre el que luego ya se sustenta todo lo que hacemos de forma presencial, ya explicamos en ese momento que el diálogo va a ser transversal, que no nos vamos a sentar a escuchar a la gente mayor y creo que fue una de las formas de convencer a la gente mayor para que se sentara, porque creo que no se veían muy cómodas o muy cómodos en cuanto a qué voy a contar yo, bueno, lo que decía un poco María, a mí qué importancia tiene, y era como, no, si tú no eres ningún protagonista aquí, o sea, tú vas a hablar, y entonces era como, vale, entonces sí, hay más gente de otras edades. Y bueno, pues a partir de ahí como que se generó ese punto y de hecho luego como que hubo un momento muy bonito que creo que fue una de las cosas que más nos animaron a seguir haciendo esto, como una especie de reverberación posterior al evento que era de gente, recordando, como que a la gente que estaba en el público también se le activó la cabeza y empezaron a contar anécdotas, más allá de conocernos, que eso era otro de los objetivos que teníamos con estas mesas, porque somos 300, pero en realidad sabemos más o menos por lo que está pasando cada persona, que eso es muy importante también a la hora de hablar de afectos en el pueblo. Tú sabes que tu vecina igual está pasando por un duelo, tú sabes que no sé quién ha tenido no sé qué problema, pero tampoco nos conocemos demasiado, entonces era como nos vamos a conocer y es verdad que desde esa mesa redonda cambia la imagen que tienes de determinadas personas, como fue el caso de Andrés, que era la persona más mayor, que se puso a contar anécdotas y los jóvenes estaban riéndose, pero lo más grande porque se puso a contar historias pues, que no se conocían con una gracia que tampoco conocíamos que tenía. Entonces, bueno, luego seguimos haciendo mesa redonda dentro de otro tipo de jornadas. Hacemos una jornada porque creíamos que era como la manera de poner un poco la base en todo alrededor de la escuela rural. Entonces, repetimos mesa redonda con diferentes generaciones, diferentes capacidades que hayan estado en el pueblo para saber cómo había sido la historia de la escuela rural en el pueblo, quiénes habían sido los profesores, qué se había enseñado. Ayer se hablaba de los juegos y también al final sobre la relación de los juegos con las escuelas y nosotras en esa, bueno, siempre le damos mucha importancia al tema del juego, pero en esa mesa redonda en especial se habló mucho de a qué se jugaba en el recreo. Después teníamos ahí a Sagrario que tenía hasta las cartillas de la escuela y se acordaba de absolutamente todo. Pero lo que sí que hacemos, y yo creo que esto es importante en cuanto a si hablamos de herencia en 2025, es las mesas redondas no las grabamos, o sea, las grabamos como material para nosotras, pero no son podcast, porque luego para el podcast está marcado como podcast y ahí se da otra visión, porque creemos que las mesas redondas son muy íntimas, son muy nuestras. En cambio, lo otro, pues bueno, invitamos a otras personas y aquí es donde empezamos a mezclar gente de fuera con gente
del pueblo. En la escuela rural pasó esto mismo que digo, pero también en un evento que hicimos alrededor de la música popular en el rural, donde invitamos a diferentes expertas de fuera, por si acaso suena La Perdiz Roja o Chacho Cósmico, que vinieron a hablar de música, son de Valladolid. Y luego les mezclamos con nuestras expertas de Bamba, en música popular. En este caso era música posterior a la movida, y que yo, que he ejercido durante muchos años como periodista musical, estaba alucinando porque hicieron un recorrido de lo que era la movida y la ruta del bacalao dentro de nuestros pueblos, que eso nadie lo podía saber. O sea, esa información solo la tienen las personas que iban a determinados espacios a ver determinada música, ¿no? Y bueno, no lo he dicho, pero todos los eventos que hacemos son de acceso gratuito, que creo que eso es uno de los desafíos que tenemos también en este tipo de propuestas. No sé cómo voy de tiempo, bien, ¿no? En 2024 hacemos para nosotras lo que ya se ha convertido un poco casi que en la insignia de la Refugia, que es nuestra escuela bosque Todas las muertes de una vida, que es un aula de verano que toma como punto de partida el osario de Bamba. En mi pueblo tenemos un osario, que no sé si lo sabéis, pero bueno, es un espacio con un conjunto de calaveras, huesos y demás, que está en las dependencias de la iglesia y que bueno, pues es el reclamo turístico por excelencia. Para la gente mayor igual ubican 1, 2, 3, responda otra vez. Salimos en el programa 1, 2, 3 porque les gustaba mucho el osario de nuestro pueblo, y más allá de lo anecdótico, pues viene mucha gente a visitarlo. Y es que Bamba tiene una relación muy propia y muy particular con la muerte. Es un pueblo que no es porque sea mío, pero es divertidísimo, y a la vez hay muchos símbolos, hay mucha simbología alrededor de la muerte. Entonces pensábamos que era como el espacio perfecto. Y aquí tomamos como otra pequeña herencia la escuela de verano que hacía nuestra vecina Begoña, a la que yo asistí, que era en su casa, donde nos juntábamos las niñas y los niños en verano, pues yo qué sé, para no dar guerra en casa, no había piscina, no había nada, pues íbamos a la casa de Begoña a jugar en verano, a bailar, a pintar, etc. También es verdad que el tema de la muerte lo tratamos desde una multiperspectiva, pero, que esto no lo he dicho antes, lo hacemos de una forma intergeneracional consciente. Es decir, que creo que aquí hay un trabajo bastante fuerte cuando tú te piensas, este evento tiene que ser, realmente tiene que llamar la atención de la gente de 16 años, pero también de la de 93. Y ahí hay un tema. Y a la hora de explicarlo o de hacer una sesión o de invitar a alguien, hay un tema. Pero no queremos renunciar, por ejemplo, a hablar de determinados conceptos. El año pasado trajimos de fuera a la escritora Nuria Gómez Gabriel, que había escrito un libro que se llamaba Crónicas de una disociación feminista. ¿Las señoras de 80 años lo van a entender? Así de primeras no, pero si tú le bajas el término a explicárselo a una persona que no ha estudiado y no tiene esos conceptos, no tiene más la cosa, se puede explicar perfectamente. Entonces, bueno, eso para nosotras también es importante. Y en la escuela Bosque de Verano también lo que hacemos es dar mucha importancia a las mesas redondas solo de mujeres. El año pasado hicimos una sobre la ritualística de la muerte en el rural, y este año hacemos una sobre el cuerpo femenino y cómo se desgasta a lo largo de la vida, diferentes espacios, cuidados, maternidad, etc. Y ya por ir terminando, es verdad que, por ejemplo, a la hora de hacer algunas sesiones que son guiadas, la mayoría las hago yo, que son entrevistas, pero que tienen un trasfondo. Hacemos investigación previa para hacer cada sesión. Con la mesa redonda con las mujeres nos sentamos 2 días antes con ellas, porque si no, no sabemos de qué hablar. O sea, a mí si el año pasado no me cuentan algo de la ritualística en el rural, yo tampoco sé qué preguntarles. Algo sí, pero bueno, nos entendemos. Y para las sesiones conversacionales, lo mismo. Cuando viene gente de fuera, yo lo que hago es recoger un poco, o este año Saúl, que también va a hacer, recoger un poco cuál es el feeling del pueblo con respecto a X temática. Por ejemplo, el año pasado, alrededor, ya que he puesto el ejemplo de Nuria Gómez Gabriel,
Se recoge cierta información y se traslada esa información a Nuria para darle una perspectiva rural bambeña de allí o castellana, porque también viene gente de fuera, vaya. Y nada, por señalar algunos retos para terminar, lo que ha señalado antes César, el lenguaje, me parece súper importante a la hora de hablar de herencias, inclusión y demás. Cómo se plantea ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pronombres, pues nosotras con eso tenemos como un poco de a ver cómo lo vamos introduciendo, porque claro, la gente mayor tampoco te puedes olvidar de ella al introducir la E, ¿no? Por ejemplo. Y luego la autoestima rural, que también lo decíamos antes, ¿no? Pues que a las mujeres les cuesta sentarse y contar sus historias porque se creen que no tienen interés. Y también otro punto importante es el tema de las nuevas narrativas audiovisuales y digitales a la hora de recopilar esas herencias. Y por eso quería poner un poquito del vídeo, si se puede, 1 minuto y algo aunque sea, que creo que es lo que recoge la esencia total de La Refugia, que es el vídeo de la Escuela Bosque que hicimos el año pasado y que este año volvemos. Y te daba miedo, iban con una campana, por la noche, ya de noche, y todo el pueblo, por todo el pueblo. Se había muerto uno y te hacía una impresión ver eso, ni nadie podía hablar. Por ejemplo, te ha muerto uno, subías al cura y tocaba a muerto, tocaba a mediodía, tocaba por la noche, siempre a muerto tocaba. Que no te creas que las campanas para ir a misa. Es que tienen el toque de muerto. La filósofa y escritora Remedios Zafra hablaba del silencio del día después de la muerte. Se suele decir que los pueblos evolucionan muy despacio, o que los pueblos, precisamente por esa observación minuciosa, aprietan o ahogan. Y al nacer, de alguna forma, somos libres un instante, como una brisa tibia en una noche de verano. Y al día siguiente ya es diciembre, pero aprende. Había días que todo el día estábamos ahí, casi era una fiesta. Sí, lo pasábamos, había días que discutíamos, depende, pero lo pasábamos la conciencia una vez que adquieres conciencia de que la vida no es lo que veías en películas, la vida no es lo que veías en películas. Bueno, yo creo que ya como muestra nos vale. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia. No sé cómo vamos de tiempo, que tenemos así el gesto, porque no me he traído el reloj. ¿5? 10. Bueno, vamos bien. Quería preguntar, yo sé que tengo preguntas que hacer, pero primero, si queréis preguntar desde el público alguna cuestión. Es una pregunta muy cortita. A lo mejor has respondido, María, pero quería saber esas proyecciones que hacéis junto con las mujeres, ¿dónde las hacéis? ¿En los centros culturales o dónde? Responderte, gracias por preguntar eso, porque he dicho que no lo tenemos en abierto, pero que sí estamos abiertas a que, y de hecho nos están llamando mucho, para poder ponerlo en espacios. Para nosotras es importante que este proyecto tan cuidado se pueda ser participado en espacios que lo cuiden, ¿no? Entonces, en espacios culturales, educativos, donde se hable de sostenibilidad, Pero bueno, no hemos dicho que no a nadie. Entonces, si hay alguna petición, ¿no? de poder proyectarlo en algún sitio, porque además lo estamos poniendo, respondiendo a tu pregunta, de momento mucho en nuestra comarca. De momento nos están llamando, que es una cosa que nos apetece mucho, porque además es seguir generando esa identidad en el territorio. Centros culturales, centros educativos, centros de personas adultas,
ayuntamientos, fiestas populares, para un sinfín de espacios, y seguimos soñando con más espacios. Pero bueno, deciros que sí, que si hay alguna asociación, entidad que esté interesada, que nuestro objetivo es que se conozcan estas voces, o sea que no hay problema. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, daros la enhorabuena a los tres porque a mí personalmente me ha encantado lo que habéis cada uno expuesto, una maravilla. Y la pregunta no sé si va un poco a lo mejor para los tres, porque te he escuchado decir a ti, Alicia, que has comentado que muchas veces en las quedadas o en las entrevistas las personas mayores pues no piensan que a lo mejor no interesa el tema, ¿no? Yo te quería preguntar, o a los tres, no sé si os ha pasado, porque a mí en algunos casos sí me ha pasado, muchas veces a lo mejor creo que es por miedo, porque no podemos olvidar también el contexto en el que estaban de posguerra, a lo mejor, ¿no? De no querer sacar o no querer remover las historias de vida del pasado. No sé si os ha pasado eso de a lo mejor de vez en cuando el acceso a esas personas que no quieren hablar por este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Bueno, sí, total. Y de hecho, claro, el tema de los afectos, nosotras estamos súper sensibilizadas con eso, y el año pasado queríamos que apareciera una persona en la mesa, no, en la anterior, sobre los veranos, y es que se estaba notando que es que no le estaba tocando demasiado a nivel emocional, y entonces es como no. Con eso, claro, también creo que se necesita información no intuitiva, pero de preguntar alrededor, a la familia. Yo suelo preguntar a la familia. Por ejemplo, el año pasado, Juven, pues se lo dije a sus hijas, en plan, yo no tengo tanto acceso a saber cómo está Juven a nivel emocional, pues igual me dicen sus hijas, no está bien, ¿sabes? Entonces, como que hay un tanteo previo también por ahí, pero sí, además con el tema de la muerte, pues hay gente que igual no te parece qué tal, y cuando llega allí pues se viene un poco abajo al hablar de ciertas cosas. O sea que yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta y tantearlo previamente. Yo, continuando con eso, creo que hay veces que hay que llegar en el momento apropiado, porque es verdad que ha habido una época donde pues eso, la gente lo ha pasado mal, y entonces le costaba mucho hablar de todo aquello, ¿no? A mí me ha sorprendido con estas mujeres que ellas, que ha sido todo preguntándoles, ¿queréis hablar? Y a pesar de que es verdad que pensaban que no iba a ser interesante, ellas sí que han querido hablar desde un principio. Yo creo que a veces se intentan cosas y no es el momento adecuado, ¿no? Entonces aquí se juntan una serie de cosas que ellas sí querían hablar, y que quizá ya ha pasado ese momento en el que, o hemos pasado un poco ese momento en el que ya se está revalorizando mucho todo lo tradicional, y que ellas ven, y ellas ven que pueden hablar. Sí, yo por mi parte, mi experiencia es que generalmente la gente de lo rural cree que su conocimiento, bueno, que no tienen conocimiento primero de todo, y luego que si tienen alguno no es válido. Entonces luego también está el tema género, que muchas veces pues las mujeres se sienten con un poco síndrome de la impostora, ¿no? Que como que se acentúa más todavía ese tema, pero bueno, que lo he visto en mi pueblo y lo he visto en otros pueblos que he ido haciendo entrevistas en la península, ¿no? Y yo creo que saben también un poco las claves de eso, ¿no? De ver que cualquier conocimiento que tienen es válido, y que, bueno, que si no, pues al fin y al cabo son compartir experiencias que enriquecen a todo el mundo. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, ya se hablaba ayer, y yo creo que los tres proyectos, habéis hablado de sabias, de expertas, en tu documental, César, es muy interesante un protagonista que dice, yo sé lo que sé, y es poner en valor, equilibrar, ¿no?, este conocimiento del mundo campesino con el conocimiento procedente del mundo académico, y bueno, todos los mecanismos que desarrolláis, ¿no?, para que sientan que su conocimiento es valioso. También, César, nombrabas el tema de las mujeres, y para mí hay un tema también muy interesante, se ve muy bien bueno, en los encuentros de las pastoras del Valle Bajo del Lozoya,
que no solo desarrollaban sus labores agrícolas y ganaderas, sino que luego también tenían que desarrollar todo lo que eran sus trabajos propios de mujeres, es decir, acababan con el ganado y las noches consistían, no sé si nos quieres contar un poquito más en... Sí, al final los cuidados y las mujeres van muy ligados, ¿no? Y en estas mujeres pues más todavía. Entonces ellas siempre dicen, hacíamos de todo, pero nunca nos encontrabas paradas. O sea, hacíamos de todo. Entonces sí, evidentemente es lo que decía, ¿no? Que hay una idea equivocada y tenemos unos conceptos que yo, por ejemplo, me viene muy bien también esto porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo la costura, no sé muchas de vosotras si os pasa, que es como que me daba mucha manía, ¿no? La costura, o sea, un rechazo. ¿Por qué? Porque sabemos que son mujeres que lo que les han dicho es que tenían que coser, ¿no? Es que tenían que y que no podían hacer nada más, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, ellas me han ayudado a tener otra idea sobre los trabajos, o sea, por ejemplo, dignificar el trabajo de costura, ¿no? Ellas se hacían todos los refajos, los jerseys, pero le hacían la ropa. Una manera de cuidar también es esa, ¿no? Hacían la ropa a toda su familia. Entonces, son muchas cosas. La mujer rural ha hecho de todo, la verdad. Pues muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más o si queréis ya... Yo creo que, vamos, han salido muchísimas temáticas, ha habido un debate muy interesante, no sé si tenéis alguna última pregunta. Bueno, pues en ese caso damos ya por concluida la mesa y enhorabuena y que continuéis con los proyectos que ya como hablamos hay muchas segundas partes. Muchísimas gracias. Gracias.